Amados hermanos de la Iglesia de Dios del Perú, la gloria de Jehová, me dirijo en esta mañana a ustedes para continuar nuestro día de estudios que venimos haciendo los jueves tras jueves, y en esta vez estamos abriendo el libro del Apocalipsis para hacer un estudio cronológico de la vida cristiana, un estudio donde podemos analizar las cosas que están sucediendo ahora y que ya fueron predichas por nuestro Señor. Antes de entrar al estudio, quiero primeramente recordarles, amados hermanos, que tenemos que sujetarnos a toda autoridad humana. La Biblia lo dice, por favor, quédese en casa. No estamos haciendo los cultos por las casas, pero gracias a Dios, por medio de las redes sociales, podemos nosotros continuar haciendo que la palabra de Dios siga corriendo. La palabra no puede quedarse estancada y que la iglesia se siga edificando. Por eso no descuidamos la doctrina ni las enseñanzas bíblicas, su devocional es temprano. Acuérdense, amados hermanos, estamos en intercesión todas las madrugadas. Levántese 4:30 de la mañana y únase con nosotros a la intercesión. No olvide de eso. Vamos a pasar al estudio y vamos a ver el Apocalipsis en un estudio cronológico, desde el comienzo de la iglesia hasta el tiempo de ahora, lo que sucede ahora, las cosas que son actuales y que ya fueron dichas por la Biblia. El Apocalipsis es un libro de revelación para los últimos tiempos. Así que tenga en mano su Biblia, su lapicero y su cuaderno, no papel, porque el papel lo echa por ahí y lo pierde, usted ya sabe. Tenga en mano su cuadernito para apuntar los textos. Así que vamos a estudiar a partir del capítulo 2 el mensaje a las iglesias. Esto comprende el tiempo de la iglesia. Básicamente es un tiempo para arrepentimiento. Dios está llamando al arrepentimiento, aún a nosotros que decimos ser hijos de Dios, que decimos ser cristianos. Este mensaje a las iglesias debe interpretarse tanto como una descripción de 7 características que identifican a las distintas iglesias existentes en el mundo. Acuérdese que el número 7 nos da la idea de plenitud, todas las características posibles dentro de la iglesia de Cristo. Eso es lo que relata el mensaje a las 7 iglesias. Características que identificarían la evolución de la iglesia en el tiempo, desde sus orígenes hasta su fin. En este sentido, vamos a relacionar estos acontecimientos que marcaron hitos en la historia de la iglesia. Quiero que usted sepa, amado hermano, que Dios ve a su iglesia como un todo, pero identifica sus particularidades. Acuérdense que Pablo dijo que la iglesia es un cuerpo y tiene miembros, y cada miembro tiene sus funciones específicas en particular, pero todos se ayudan entre sí mutuamente, y de esa manera la iglesia se edifica. Así ve Dios a su iglesia como un todo, pero identifica sus particularidades. Así que la apertura de la iglesia a los gentiles a partir de Pedro en la casa de Cornelio continuó fuertemente con el ministerio de Pablo en Asia. Permaneció 3 años en Éfeso, dejando luego a Aquilas y a Priscila. Y también estuvieron allí Timoteo y Juan. Esto es, una vez que Juan fue liberado. Como usted conoce, Juan pasó muchas persecuciones, fue hasta hervido en una olla de aceite, pero después de todas esas tribulaciones, él murió de anciano, que llevó consigo también a María, la madre de Jesucristo. Corroboramos esto con la palabra. Si usted me acompaña a Hechos, capítulo 18, nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 18, versos 18 y 19. Dice así la palabra del Señor. En Hechos, capítulo 18, versos 18 y 19, siempre comprobando lo que decimos, porque no tengo otra cosa que darle a usted más que la palabra del Señor. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después despidió a los hermanos y navegó a Siria, y con él, ahí está lo que decía, Priscila y Aquila,
habiéndose raspado la cabeza se crea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Mire, a Priscila y Aquila. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Entonces está comprobado que Pablo dejó ahí a Aquila y a Priscila. Amados hermanos, leamos entonces el mensaje en el capítulo 2, verso 1 al 7, a la iglesia de Éfeso. Ya estamos entendiendo que el mensaje a las 7 iglesias es una evolución del cuerpo de Cristo a través de la era. Y dice así la palabra del Señor. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Yo conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Verso 5. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A quién? A las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amado hermano, es evidente que este es el tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de consagración. El juicio debe comenzar por la casa de Dios. Estas 7 cartas son espejos donde debe purificarse la iglesia. Es tiempo de consagración, es tiempo de limpiar nuestras vestiduras para el encuentro con nuestro amado. La Biblia es el único libro en que nosotros no la leemos. La Biblia nos lee a nosotros. Es como un espejo. Y eso es lo que haremos en estos días de estudio. Y vamos a descifrar. Escribe en la carta, y dice bien claro ahí, al ángel de la iglesia de Éfeso. El ángel. ¿Quién es el ángel? El mensajero o el pastor de la iglesia. Está dirigido al pastor de la iglesia. Éfeso. ¿Qué es Éfeso? Éfeso significa deseo ardiente. Eran fervorosos en sus comienzos. En la Biblia encontramos en Hechos 19, 34, la práctica que tenían lo de Éfeso. Hechos 19, verso 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: ¡Grande es Diana de los Efesios! Mire, amados hermanos, ahí se plantó la iglesia. Vamos a describir las circunstancias. Fue fundada por el hijo de un rey ateniense. Estuvo bajo varios dominios hasta ser romano. Fue un puerto, un centro comercial, cultural y popular. Se rendía culto a la fertilidad, un culto activo a Artemisa, griego, o a Diana, en latín, diosa de la fertilidad, diosa madre. Su templo es considerado una de las maravillas del mundo de la construcción. Esta iglesia surge por los viajes misioneros del apóstol Pablo, como ya lo hemos visto en Hechos 18, verso 18 al 19. También podemos leer Hechos 18, verso 23 al 26, para ver el origen. Hechos 18, verso 23 al 26, dice: y después de estar allí algún tiempo,
salió recorriendo por orden la región de Galilea y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Esta iglesia, estamos comprobando de que fue o surgió por los viajes misioneros del apóstol Pablo. 19, verso 1 al 20, dice así la palabra. Habla su Biblia ahí en casita donde está, porque todos tenemos que comprobar con la Biblia. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Qué hermoso, amados hermanos, el apóstol Pablo, no hablando de otra cosa, sino del reino de Dios. Vemos más adelante cómo este pueblo entregado a la idolatría, a la diosa Diana. El verso 24 y 25 dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Mire, amados hermanos, la lucha que tenía el apóstol Pablo para plantar la palabra del Señor. Pero contra todo eso, esos tiempos difíciles, él estaba lleno del poder del Espíritu Santo y hablando el único mensaje que tiene el Evangelio. Hay un solo mensaje de Génesis al Apocalipsis, y ese mensaje tiene un nombre y se llama Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí había radicado también el apóstol Juan, una vez que fue liberado de Patmos, donde finalmente sabemos que él ya murió por muerte natural después de tanto sufrimiento. Amén. Y ahí se llevó también a la madre de Jesús, la cual fue sepultada también allí en Éfeso. Entonces estamos viendo las características de este mensaje a la iglesia. Las características del juez. Por ejemplo, tiene el control de la vida de los responsables de cada iglesia y se pasea en medio de las iglesias. ¿Quién es el juez? Nosotros los pastores no somos jueces. Usted, amado hermano, que ha creído en la palabra del Señor, no es juez. Nosotros somos llamados a ser reconciliadores. Somos llamados a ser reconciliadores y no jueces. El que mide su iglesia, porque su iglesia, la iglesia es de Cristo, la iglesia no es de hombre, ese juez es el mismo Señor. Él tiene el control de la vida de los responsables de cada iglesia y se pasea en medio de la iglesia. Mateo 18, 20, Biblia para comprobar. Mateo 18, 20. Abre usted su Biblia ahí donde está y vaya al capítulo 18 de Mateo y el verso 20. Vaya juntamente conmigo. ¿Lo encontró? Correcto. Entonces léalo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús está en medio de su iglesia. En el culto, ahora en la casa, ahora que estamos reunidos en el nombre del Señor, Él está en medio de nosotros. Él es el juez, Él es el que mide la iglesia. Y en Mateo 28, verso 20, Él dice bien claramente, en el capítulo 28, verso 20,
nos manda que enseñemos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amados hermanos, consiervos del Señor, no olvidemos que el Señor está en medio de nosotros cuando estamos reunidos en su nombre. Ahí en el culto, cuando tomas el altar para predicar, Jesús está en medio de nosotros y nos ha encomendado que enseñemos las cosas que Él nos ha enseñado. La iglesia se edifica bajo el fundamento de los apóstoles. Así es edificada la iglesia, cuyo ángulo perfecto es Jesucristo mismo. Alábale porque Él vive. Así que esa es la característica del juez. Él es el que califica, el que mide la iglesia. Está con nosotros en cada acto que hacemos. Pero observamos también en este capítulo de Apocalipsis la alabanza que el juez hace en cuanto al servicio y la fe que esta iglesia de Éfeso tiene, como una conversión genuina al comienzo. Porque dice que esta iglesia aborrece la obra de los nicolaítas. Nicolaítas significa poder sacerdotal, estableciendo una clase separada sobre el laicado. Es decir, lo que estamos viendo en estos tiempos. Gente que se creen obispos, querubines, ya no saben hasta qué título ponerse, apóstoles, que hacen división entre el pueblo y el líder. Cuidado, amados hermanos, el cuerpo de Cristo no está dividido. Todos somos uno en Cristo Jesús y todos nos necesitamos los unos a los otros. Pero hay gente perversa, hay gente malvada que está obrando conforme a sus concupiscencias, a sus pensamientos, a su egocentrismo y no conforme a la palabra del Señor. Pero en Éfeso se identifica, hermanos, una iglesia que identifica a esos malos. No son los malos de afuera, son los que están adentro. Salmo 97:10. Salmo 97:10. Vaya conmigo al Salmo 97:10, por favor, y podamos encontrar en el Salmo 97:10, los que nos están siguiendo, vamos a encontrarlo el Salmo 97 y el verso 10. Los que amáis a Jehová, dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libras. Así es, amado hermano. Los que aman a Jehová aborrecen el mal. Así empezó Éfeso, una iglesia que identificaba realmente. Pero a pesar de todo eso, ahí vemos una reprensión. Hay una reprensión de parte del juez que dice, abandonó el primer amor. Amados hermanos, el vínculo perfecto es el amor. Es el amor. Si no hay amor, nada somos. Por eso que acá hay un pecado, un descuido de la iglesia de Éfeso, y que es lo mismo que está pasando en estos tiempos, amados hermanos. Abandono del primer amor. Acuérdese en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 35. Vaya conmigo a Juan, capítulo 13, verso 35. Lo importante que es el amor, el vínculo perfecto. Capítulo 13, verso 35. Mire lo que dice la palabra. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cómo está ese amor fraternal? ¿Cómo está ese amor ágape en nuestros corazones? ¿Cómo está ese amor con nuestros hermanos, con nuestros consiervos? ¿Estamos permaneciendo siendo siervos fieles? ¿O estamos como ese siervo infiel que dijo, mi Señor tarda en venir? Y entonces comenzó a maltratar a sus propios consiervos. Que el Señor nos ayude y que podamos reflexionar a la luz de la palabra nuestro caminar y podamos ver la evolución de la iglesia, todos los pasos que la iglesia está pasando en estos tiempos, porque la Biblia está escrita para corregir, para enseñar, para redarguir, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para buena obra. Así que podemos ver aquí en cuanto a la reprensión a la iglesia de Éfeso, que cuál fue ese pecado de esta iglesia, el abandono del amor. Qué importante es amar al prójimo así como se ama al Señor.
Usted no puede decir yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano. El que ama a Dios, ama al prójimo. El que ama a Dios, ama a las personas, amados hermanos. La pérdida del primer amor produce un gradual enfriamiento y se limitaron estos solamente a mantener discusiones doctrinales. Cuidado con eso, amado hermano. Hay que amar al prójimo, ese es el vínculo perfecto. ¿Qué decía Pablo en 1 Corintios capítulo 13, verso 1 al 3? Recordemos la palabra del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Textos conocidos, pero sé que usted lo sabe, pero que es necesario volverlos a recordar. Decía el apóstol: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pura intelectualidad nada más. Como Alejandro, que predicaba la palabra elocuentemente, pero le faltaba el toque, le faltaba el ajinomoto, el sazón, que es el Espíritu Santo. Y dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice la palabra, amados hermanos? De nada me sirve. De nada me sirve. Bendito sea el nombre del Señor. Grábate esto en tu corazón. No es lo que hacemos, sino cómo somos. ¿Qué dije? No es lo que hacemos, sino cómo somos. Cuidado, porque la pérdida del primer amor va a producir un gradual enfriamiento y nos vamos a quedar limitados. Y solamente vamos a estar discutiendo. Muchos doctores aparecen por ahí, muchos salen en las redes sociales dándose que dominan la palabra del Señor, discusiones doctrinales, puramente intelectuales, pero que apartaron a los miembros del crecimiento espiritual, a los miembros del cuerpo. No hay esa unidad, no hay ese amor. Pablo advierte esto en su carta a Timoteo. Cuando vamos a 1 Timoteo capítulo 1, vamos a leer del verso 3 al 11, como Pablo advierte a eso. Y para eso fue dejado Timoteo ahí, casualmente. Amados hermanos, la iglesia tiene que crecer en base a los fundamentos de los apóstoles. No nos engañemos. 1 Timoteo capítulo 1, verso 3 al 11. ¿Qué dice la palabra del Señor? Como te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Dónde? En Éfeso. Ya leímos las características de Éfeso. Cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen, ¿qué dice? Diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y dice el verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio. El propósito de este mandamiento, escucha, pastores, consiervos, hermanos de Cristo, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de consagración. Si le has fallado al Señor, venid luego, dice el Señor, y pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los volveré blancos como la nieve, y como blanca lana serán emblanquecidos. Confía en el poder de Dios. Él es quien levanta tu cabeza y te corona de gloria. Y el verso 6 dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas,
para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Mira, amado hermano, no es lo que hacemos, sino cómo somos. Qué hermoso es meditar en la palabra del Señor, amado hermano. Estamos viendo cómo el juez se dirige al ángel de la iglesia, al pastor, al que guía, y nos da a entender cómo Él está en medio de su iglesia, de todos los que invocan su nombre. Él está en medio ahí de nosotros. Estamos viendo estas características de este juez, que siempre está presente ahí, evaluando, midiendo a la iglesia, y cómo también alaba el servicio y la fe que uno tiene, la devoción con que uno le sirve al Señor. Y estamos viendo la reprensión en cuanto al abandono del amor. Pero encontramos también en esta porción bíblica del Apocalipsis el mandamiento, ¿no? Y las consecuencias que hay por no acatar el mandamiento o hacer caso omiso. ¿Qué le dice el Señor? Recuerda de dónde has caído. ¿Y qué más le dice? ¿Y el mandamiento qué es? Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Y cuál sería la consecuencia, amados hermanos? En nuestro texto central del Apocalipsis 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso: quitaré el candelero de su lugar. Por eso, amado hermano, toda promesa de Dios tiene también mandamientos que debemos cumplir. Y los mandamientos no se refutan, se obedecen. Porque si no obedecemos, habrá consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El mundo está como está porque el mundo le da la espalda a Dios. Y en este tiempo, la iglesia, estamos viendo por medio del Apocalipsis, con este primer libro, a la iglesia de Éfeso, cómo uno deja y le falla al Señor, perdiendo el primer amor. Qué importante es eso. Nada somos, de nada nos sirve si no lo hacemos esto en el amor del Señor. Ser llenos del Espíritu significa ser controlados por Él, ser llenos del amor de Dios. La promesa, ¿cuál es la promesa? A los que obedezcan comerán, dice, del árbol de la vida. Amén, amado hermano. ¿Cuál es la promesa? Recuperar lo primero que perdió el hombre. Por ahora, Cristo es nuestro árbol de la vida. Cristo es el pan vivo que descendió del cielo. Y hay que comer de Él. No hay otra cosa. Jesucristo es el pan vivo. Tenemos que comer de Él, del árbol de la vida. ¿Y cómo comemos? A través de su palabra. Escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no solo ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. ¿Cuál es el periodo profético aquí en esta porción de la Biblia? Vemos ahí un periodo apostólico de la iglesia. La iglesia nace en Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo. Nosotros, amados hermanos, tenemos que ser llenos del Espíritu. La iglesia primitiva, aún los diáconos, los que servían a la mesa, eran llenos del Espíritu Santo y conocedores de la palabra de Dios. Esta iglesia nació en Pentecostés hasta el año 64 después de Cristo, donde sufren la primera gran persecución por el emperador Nerón. Esta iglesia no recibió el mensaje del Señor, no se arrepintió, y con el tiempo desapareció como iglesia. Estamos hablando geográficamente. Vamos a ver algunos aspectos puntuales de la carta. Vamos al verso 2 de nuestro texto principal de Apocalipsis. El verso 2 dice: yo sé todo lo que haces, que trabajas duro y nunca te rindes, y que no aceptas a los malos. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son, y te has dado cuenta de que son solo unos mentirosos. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. No se trata de soportar a nuestros enemigos, sino combatir a quienes dentro de la iglesia actúan falsamente. Los malos están en casa. Los enemigos están en casa. Los enemigos son los de la casa. Actúan falsamente, negando toda verdad y disciplina. Aquí el malo
según Éfeso, debe ser reprendido. Y el malo es el que se resiste a lo mandado por Dios. Y este debe ser apartado. Biblia para sustentar, hermano. Salmos 139, 21. Vaya conmigo al Salmos 139, 21. Y espero que usted reciba este mensaje del Señor. Y usted, cuando oiga la palabra del Señor, no sea como lo de los hebreos, que oyeron la palabra del Señor, pero no le aprovechó. ¿Sabe por qué no la aprovechó? Porque no la mezclaron con fe. Yo te pido en esta hora, amado hermano y amigo que nos estás escuchando a través de estas redes sociales, y hermanos de la gloria de Jehová, hermanos de la Iglesia de Dios del Perú, al cual nosotros servimos a Dios y a nuestra denominación, mezcla este mensaje con fe. No lo mezcles con tus frustraciones, con tu tristeza, no lo mezcles con las cosas que estés pasando, no lo mezcles por una mala experiencia que hayas tenido, no mezcles con la persona a quien veas, quien predica, mézclalo con fe para que te sea provecho. Entonces, dijimos, lo encontró, Salmos 139, verso 21. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Quiénes son los malos? No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Mire, Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. ¿Quiénes son los que aborrecen al Señor? ¿Los que están afuera? No, amados hermanos. El indisciplinado, el desobediente, el que no quiere sujetarse, el que no quiere perdonar, el que no sabe amar, el que dice ser cristiano, pero sus hechos lo niegan. Sus hechos lo niegan. Ese es el malo. Ese es el impío. Primera de Corintios capítulo 5, verso 9 al 13, Pablo lo habla más claramente. Primera de Corintios capítulo 5, vamos a Primera de Corintios, lo encontró al capítulo 5 y ubíquese en el verso 9 al 13. Ubíquese. Amado hermano, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. No se trata entonces de soportar a nuestros enemigos de afuera. Estamos y tenemos que combatir a quienes dentro de la iglesia actúan falsamente, negando toda verdad y disciplina. Si tú eres uno de esos, hermano, arrepiéntete. Porque es la voluntad de Dios que ninguno se pierda, que todos vengan al conocimiento de la verdad y se salve. Es la voluntad de Dios que todos levanten manos santas y oren en todo lugar. Que Dios nos bendiga, nos ayude a poder ser esos hermanos verdaderos. Estamos viendo entonces, amados hermanos, los aspectos puntuales de esta carta a la iglesia de Éfeso. Ya vimos quién es el malo. Pero también dice en ese mismo versículo 2, y has probado a los que dicen ser. Vamos a ver 1 Juan capítulo 4, verso 1. Has probado a los que dicen ser, pero que no lo son. Vamos a ver, ¿por qué razón no lo son? 1 Juan. Ahí lo tenemos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos que dicen falsos profetas han salido por el mundo. Y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Falsos profetas, falsos ministros, falsos hermanos que han salido ya por el mundo. Eso es lo que se conoce hoy. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19 al 21. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19
al 21. Ahora dice, no, entonces ya no voy a creer en las profecías. Cuidado con eso tampoco. No todos son usados por Dios. Claro, no todos, pero sí hay un remanente. Dios siempre tiene un remanente. Está hablando de falsos hermanos, de falsos profetas, de falsos ministros, pero quiere decir entonces que también hay verdaderos hermanos. Ya vimos hace un rato que es una fe no fingida, un amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia. Por eso dice Pablo en Tesalonicenses 5, 19 al 21, dice, no apaguéis al espíritu y no menosprecies la profecía. Examinándolo todo, hay que retener lo bueno. Hay que retener lo bueno, amados hermanos. Según de Corintios, capítulo 11, verso 4 al 5, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hoy hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, y otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo lo hemos demostrado. Amén. No hay que probar los espíritus. No hay que dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, amado hermano. Pablo nos está advirtiendo. Verso 7 dice, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Tener cuidado, amada iglesia. Son los tiempos finales los que nos ha tocado vivir. Son los tiempos proféticos que ahora se están cumpliendo en la palabra del Señor. Así que podemos seguir viendo estos puntos puntuales. No solo, amado hermano, el malo está en casa y que tiene que arrepentirse y volverse al Señor de todo corazón. Y si identificamos a un falso ministro, no hay que darle lugar, no hay que tolerarlo, como dice la palabra, porque nos contaminamos. Está en doctrina diferente, un espíritu diferente, y que nos va a hacer a nosotros diferentes. Ahora vamos al verso 4. El verso 4, donde dice claramente, pero tengo esto en tu contra, has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Qué tremendo. Has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Has dejado tu primer amor. ¿Qué quiere decir eso? Desapareció el entusiasmo de la conversión. Desapareció el amor fraternal en esta iglesia de Éfeso. Ese es el nivel espiritual en que se encontraban. Desapareció el amor fraternal. Hace un rato veíamos lo importante del amor. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14 al 19. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14 al 19, y Juan nos tiene que hablar y exhortar. En primera de Juan, el capítulo 3, verso 14 al 19. Dice claramente la palabra del Señor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esta es la señal de que tú has nacido de nuevo. Y Jesús le dijo a Nicodemo, ninguno que no naciere de nuevo puede entrar en el reino de Dios. Esta es la señal. El que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Estamos siendo gobernados por muertos. Estás muerto y no te han avisado. Despierta tú que duermes.
En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mire, amado hermano, acá, por eso que la iglesia primitiva eran todos de un solo corazón, de un solo alma. Nadie decía, esto es mío, esto me pertenece, yo lo compré en mi esfuerzo. No, eso lo ponían para el bien de los necesitados. El que está lleno del amor de Dios es sensible a las necesidades del otro. Y no se están criticando y dándose duro, como ahora lo vemos en estas redes sociales, entre hermanos dándose duro con la palabra. Cuidado con esta herramienta que está siendo mal usado. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, si aseguramos nuestros corazones delante de Él. Qué importante, amado hermano. Qué importante es esto. La organización, cuando pierde el amor de Dios, se mueve en la carne y entonces no le da lugar al Espíritu Santo. La organización comenzó a superar la obra del Espíritu Santo. Por eso había discusiones doctrinales. Uno se creía superior al otro. Y esos son los tiempos que se están viviendo ahora, porque se ha abandonado el primer amor. Que el Señor nos ayude una vez más y podamos reflexionar sobre esta palabra y cómo está nuestra relación con mi hermano. Cómo está el amor fraternal en la iglesia. Cómo está cuando un hermano cae y lo restauramos. Cómo estamos nuestra sensibilidad a la necesidad de los demás. Vuelve a las primeras obras, amados hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y estos tiempos difíciles, estos tiempos de estar en casa, sean momentos de reflexión, sean momentos que examinemos nuestros caminos. Cristo está a la puerta y es el tiempo que la iglesia debe limpiarse, debe consagrarse. Todo aquel que invoque el nombre del Señor se santifica a sí mismo. Tremendo, amados hermanos. Estamos viendo algunos aspectos puntuales de esta carta a la iglesia de Éfeso. Vemos cómo la organización comenzó a superar la obra del Espíritu Santo. Por eso el llamado en estos tiempos es: volveos a la palabra y a la guía del Espíritu Santo. Vamos a ver el verso 6. El verso 6 dice de la siguiente manera en esta versión de la Biblia: pero tienes esto a tu favor, al igual que yo, odias a los que hacen los nicolaitas. Qué tremendo. Pero a pesar de todas esas cosas, tienes algo a tu favor. Odia las obras de los nicolaitas. Nicolaitas, Nicón, significa triunfador o guía. Laos, laites o laicos, pueblo. Aquí es el comienzo de divisiones entre el sacerdocio como clase superior y el pueblo o el laicado. Y hoy vemos esto en estos tiempos. Gente que se cree en los discípulos del pastor, el pastor ya no se quiere ser pastor, ahora quiere ser apóstol, el apóstol quiere ser querubín y tantas cosas así. Vamos a la palabra del Señor. Tercera de Juan, versos 9 y 10. Tercera de Juan, versos 9 y 10. Acompáñenme a tercera de Juan, el verso 9 y 10. Dice así la palabra del Señor: yo he escrito a la iglesia. ¿A quién? A la iglesia. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieran recibirlos se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Cuántos falsos apóstoles vemos así? Haciendo marginaciones, no aceptando a los verdaderos siervos del Señor, peleándose entre ministros. Vemos en las redes sociales y aún en las iglesias locales, peleándose entre hermanos, porque esto es obra del enemigo para entretenernos. Cristo está a las puertas, amados hermanos. Sacúdete, hay que sacudirnos. Y dice aquí que esto Dios lo odia. Y este era el punto a su favor que tenía Éfeso. Odiaba a los nicolaitas. Primera de Pedro capítulo 5 versos 2 y 3. Nadie tiene que sentirse superior a nadie.
Veíamos ya hace un rato de cómo somos un cuerpo y somos miembros en particular, cada uno, con funciones específicas. 1 Pedro, capítulo 5, Pedro, apóstol del Señor, que nos enseña cómo debemos apacentar la grey de Dios, porque Él recibió el encargo del Señor. Dice en 1 Pedro, capítulo 5, versos 2 al 4, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentar, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amado, la iglesia se cuida. Hay que cuidar de la iglesia. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley, de la grey. Siendo ejemplos de la grey. No es lo que tú haces, es lo que tú eres. No son las obras que hacemos. Y podemos jactarnos y tener la iglesia más grande. Pero cuando suena la trompeta te puedes quedar. No es lo que hacemos, sino lo que somos. Repita conmigo. No es lo que hacemos, sino lo que somos. Que el Señor nos siga ayudando. Y este es el punto a su favor que tuvo Éfeso. Ahora vamos al verso 7 de la palabra. Dice, oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ojo, no dice a Éfeso, dice a las iglesias. Oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga victorioso, le permitiré comer del árbol de la vida que está en el jardín de Dios. Al que venciere, al que salga victorioso, al que retenga el primer amor, a ese le haré de comer del árbol de la vida. Nosotros recordamos que a causa de la caída, el hombre perdió el acceso al árbol de la vida. Hoy eso está resguardado con fuego y por ángeles, con espadas devainadas, y nadie puede entrar a ese árbol de la vida. Pero recordamos también que por la caída comenzó el hombre a morir, vivir separados de Dios y a morir terrenalmente. La tierra fue maldecida y el hombre fue separado de Dios. Amado hermano, el Evangelio es la restauración de la imagen de Dios en el hombre, que la perdimos por causa del pecado. Cristo vino a este mundo para vencer el pecado y salvarnos a nosotros, para que el pecado ya no se enseñoree más en nosotros. El hombre perdió el dominio sobre la tierra y demás creación. El pecado no solo nos contamina a nosotros, el pecado contamina a toda la creación entera. Por eso dice la Biblia que aún la creación está gimiendo, rogando, esperando la redención o la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, amado hermano. La promesa es restaurar el orden en la tierra. Está siendo como los días de Noé. Estamos como los días de Sodoma y Gomorra. La promesa restauran en orden progresivo todo lo que el hombre perdió. Aquí Dios promete que le daré de comer el árbol de la vida. Amados hermanos, voy ya cerrando este estudio. Espero que haya sido de bendición para ti. En las próximas cartas vamos a ver las siguientes promesas. No sufrirá de daño en la segunda muerte. Comerá del maná escondido y le daré una piedrecita blanca con un nombre escondido. Tendrá autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. Será vestido de vestidura blanca, figurará en el libro de la vida y su nombre confesado ante el Padre y los ángeles. Será columna en el templo, qué tremenda bendición. Le daré que se siente con Jesús en el trono junto al Padre. Qué hermosa promesa. Hoy por fe creemos al Señor, aquí no vemos, pero sabemos que Él está con nosotros y Él está obrando en medio de su iglesia. Acuérdate, Él está en medio de la iglesia, donde nosotros predicamos con la comunión con nuestros hermanos. Ahí está el Señor, Él es el juez y soberano. Y cuando Él aparezca,
dará vuestra recompensa, a cada uno según haya sido su obra. Un día le conoceremos cara a cara. Este es el mensaje a la iglesia de Éfeso y que es a la iglesia actual. Una de las características que la iglesia está viviendo actualmente en esta era. La era que nos ha tocado vivir, los últimos tiempos. Cristo está a la puerta. Que Dios te bendiga, amado hermano, y sigamos edificando a la iglesia. Propongámonos en nuestro corazón ser de bendición, canales de bendición, vaso de honra y no de deshonra. Que el Señor los bendiga, amado hermano, y este estudio continuará el próximo jueves. Estaremos estudiando la carta a la iglesia de Esmirna. Bendiciones.